Muy buen día, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Hoy nuevamente dirigiéndome a ustedes con otra nueva prédica. Es que reciban un fuerte estrechón de mano desde acá de Canadá. Nuevamente aquí en el canal La Biblia, mi manual de vida, su canal. Pidiéndoles también que compartan estos mensajes y que se suscriban al canal. El tema de hoy es otra nueva prédica. El tema es haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Suena bien raro este tema. Haciéndola del perro que vuelve a su vómito, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a desarrollar la parte 1. Por ahí estoy preparando la parte 2 también. Les repito, el canal es La Biblia, mi manual de vida es su canal. Invitándoles por favor que se suscriban y que compartan estos mensajes. Damos inicio a esto. Ahí hemos subtitulado porque hemos dejado el primer amor. ¿Por qué este tema? Porque yo vengo observando que en los últimos años, y más que todo después de la pandemia del COVID-19, muchos hermanos y hermanas entraron en enfriamiento. Muchos ya no asisten a las iglesias y se miraban muy entusiasmados antes. Muchos ya no abren las Biblias. Las Biblias se están empolvando ahí en sus casas. Y si las abren es para leer algunas porcioncitas pequeñas esporádicamente. Entonces, por eso es este tema. Hay enfriamiento. Y algunos han vuelto. Muchos han vuelto al pasado, a su vida pasada y haciendo cosas del mundo. Y si están haciendo cosas del mundo, se han convertido en enemigos de Dios. Porque el amigo del mundo es enemigo de Dios. Ok, por eso es este tema. Porque sé que hay miles y miles y miles de hermanas y hermanos que se están olvidando del Evangelio de la salvación. Ok, por eso es el tema. Haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Ese es el tema. Un poco raro ese tema. Entonces nosotros vamos a dar inicio a esta prédica y subtitulamos allí, para empezar, porque hemos dejado el primer amor. Y leemos Efesios 1:15 en la carta a los Efesios y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En este caso, el apóstol Pablo estaba muy contento, resaltando aquella fe en el Señor Jesucristo, de esos hermanos en la iglesia de Efesios. Y miraba el amor y la solidaridad, el compañerismo hacia los otros hermanos. Por eso dice, para con todos los santos. Efesios es una de las iglesias que él inauguró, que él formó en sus misiones, en los territorios del antiguo Imperio Romano, ya en Occidente. Él realizó muchas misiones desde Jerusalén hasta las ciudades del Imperio Romano, a Occidente, donde es Turquía, donde es Grecia, donde es Roma. Entonces, y dije en una prédica, fue así que el Evangelio de Jesucristo llegó a Occidente, al antiguo Imperio Romano, y después, por el trabajo de los protestantes, los primeros protestantes como Martín Lutero, Enrico Zwingli, un suizo, John Calvino, un francés, aquellos que quemaron Jan Hus, William Tyndale, John Wycliffe y otros que persiguieron
Por eso ha llegado ese evangelio que llevó Pablo a Occidente. Ese evangelio después de Europa vino a América Latina y a América del Norte. Ok, vimos entonces Efesios 1:15. Qué contento estaba el apóstol Pablo. Esta carta la escribió allí por los años 60, 65 de esta era. Pero luego vamos a leer ahora Apocalipsis 2:4 y vemos la diferencia. Vemos una gran diferencia. Apocalipsis 2:4 es específico para la iglesia de Efesios. Esto fue cuando Jesucristo le dictó al apóstol Juan que escribiera el libro del Apocalipsis. Y parte del capítulo 1 y todo el 2 y parte del 3 de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias que están en la profecía. Son iglesias que están en la profecía. Esta prédica es profecía, el título. Y ya vamos a ver enseguida que el Señor Jesucristo también lo anunció, que iba a haber enfriamiento en la iglesia, que iba a haber enfriamiento de la gente, en general lo dijo. Y eso incluye a hermanos que han aceptado al Señor Jesucristo. Entonces vemos Apocalipsis 2:4 y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En todo estaba bien en las otras partes la iglesia de Efesios. Ya en los tiempos cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, que fue como en el año 95 de esta era, del primer siglo. Entonces ya Jesucristo, que es Dios, ya estaba observando anomalías en esas iglesias que eran fuertes en aquel tiempo, unos 30 años antes, cuando Pablo las fundó, las instaló, las inauguró. Y esta es una, Efesios. Este versículo se refiere a la iglesia de los Efesios. Es una de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, que es profecía. Entonces dice, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era el amor a la iglesia. Y lo mismo, por consiguiente, el amor hacia los demás hermanos, hacia los otros santos. La solidaridad se iba perdiendo, ya vemos. Y en estos tiempos es exagerado. Por eso es el título de esta prédica. Haciéndolas del perro que vuelve a su vómito. Mis hermanos, mis hermanas, hemos llegado a tiempos difíciles. Así es que, por eso es esto. Continuamos. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo hace unos 2000 años. Que el amor de muchos se enfriaría. Se los había mencionado ya. Aquí está, Él lo dijo. En Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo dijo en futuro, en aquel tiempo lo dijo en el futuro. Pues esto ya se está cumpliendo, esta profecía. Estamos en este tiempo donde se ha cumplido esa profecía, se está cumpliendo, es el cumplimiento. Porque Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, ahí el Señor Jesucristo hizo profecías, dejó profecías, que muchas se están cumpliendo. Y esta es una. En Mateo 24:12 dijo, y por haberse multiplicado la maldad, tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. En unas prédicas establecí que los hijos matan a los padres, a su mamá, a su papá. Hay una prédica que dije, los hijos que desobedecen a Dios y a sus padres, por ahí expliqué. A la madre que los anduvo 9 meses en el vientre, que los amamantó, los crió, los educó, los mandó a la escuela, al colegio, a la universidad. Y después por herencias, por problemas o por droga, muchos han matado a su mamá, a su papá, a sus hermanos y los han denigrado y ofendido. No digamos el odio hacia los demás, hacia el prójimo, la violencia, las pandillas, las maras.
los carteles, la infidelidad, el aborto, el adulterio, la prostitución, la fornicación. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo hace 2000 años. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él estaba en su presente en aquel tiempo y dijo al futuro. Por eso dijo, se enfriará. Es un verbo y conjugado al futuro, el verbo enfriar. Vemos allá en otra iglesia de esas 7, la de la Odisea, que se arruinaron. Dice aquí, dice en Apocalipsis, que ella no era ni fría ni caliente. Y así se han convertido muchas iglesias, haciendo cosas raras, saltando como animales, como endemoniados, y se revuelcan y se tiran al piso y se arrastran. Otros corren de un lado a otro adentro en el templo. ¿Eso es obra del Espíritu Santo? Yo tengo mis dudas. Yo creo que eso es obra de un demonio, porque Dios es de orden. Dios es amor, pero es de orden. Y entonces, y frías, dice a la iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, dice. Pero estamos aquí en esta profecía que el Señor Jesucristo lo dijo, lo estableció clarito aquí en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De muchos. Y lo dijo en general y en plural. El amor de muchos se enfriará. Así que no fue solo para los del mundo, no. Para gente de la iglesia, para gente que ha aceptado al Señor Jesucristo. Para la gente que ha conocido el Evangelio, pero que han retrocedido, han vuelto atrás a la vida pasada, a las cosas del mundo. Por eso el tema de la prédica, haciéndolas del perro que vuelve a su vómito, que vuelve, que se da la vuelta, que regresa. Entonces se está cumpliendo la profecía. Les decía que eso, durante la pandemia y después de la pandemia, eso ha aumentado, como que la profecía se está cumpliendo todo y estamos cerca. La venida del Señor a llevar a su pueblo está cerca. El arrebatamiento está cerca. Y luego vienen las otras cosas, ¿verdad? Vemos la guerra. Vemos, y es profecía, cómo están atacando al pueblo de Israel. Israel está en la profecía. Es el centro del mundo, es el centro de la profecía. Jerusalén. Israel es el pueblo escogido por Dios, que lo estableció para que fuera luz a las naciones. Lo que pasa es que ellos se han equivocado. Pero está en la profecía que muchos se convertirán al Evangelio y se están convirtiendo al Evangelio. Y dice la profecía que al final de los tiempos habrá una guerra horrenda contra Israel. Todos contra Israel, ya lo vemos en la ONU. Unos poquitos, unos 10 apoyan a Israel, la mayoría en contra. No importa, pero votan en contra, a favor de terroristas en la ONU. Y ahorita lo estamos viendo cuando hacen las reuniones, las asambleas. Y todos, y se va a cumplir, y esto es profecía. Vemos el presidente de Francia haciendo acuerdos para disimular ahí. Dice que hace unas semanas la esposa le pegó una cachetada allí en el avión. Y como no puede controlar a los fundamentalistas del Islam, a los musulmanes, haciendo unas peroratas allí contra Israel, como estableciéndose como líder con España, con el de Inglaterra y con el de acá de Canadá, que es una vergüenza también. Y luego nos damos cuenta que no puede controlar Francia. Ahí están las noticias.
destrucción de los musulmanes allí en las ciudades francesas. Ok, todo está cerca. La profecía se está cumpliendo. La venida del Señor Jesucristo está muy pronto, es inminente, está cerca. Y el fin de esta generación, el fin de estos tiempos, está cerca también. Ahora dice, vean qué contundente está este versículo. Y el subtítulo que yo establecí ahí está en rojo. Volvieron a enredarse mucho más en las cosas del mundo. Mucho más. Porque si llegaron a conocer el Evangelio y regresan a las cosas del mundo, a donde estaban antes, se convierten en peor cosa, es más grave pues. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Pedro es enfático aquí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esa es la realidad. Por eso esta prédica. Por eso suena hasta raro el título de la prédica. Haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Y no es palabra inventada, perro y vómito. No, están en la Biblia. Lo vamos a ver en la segunda parte. Me limité a dejarlo para la segunda parte. Pero aquí ya empezamos a ver. Aquí ya está como el anuncio. En segunda de Pedro 2:20. Vean cómo está. Y dice el apóstol Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Son los que se han desertado del Evangelio, los que se han exiliado de nuevo en las cosas del mundo. Y si han vuelto a las cosas del mundo, se han constituido en enemigos de Dios, porque el amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque el amigo del mundo es enemigo de Dios. O una o la otra, no se vale. Ni se vale excusas, que él dice que una vez aceptó al Señor Jesucristo y que le salvó. No, pero sigue haciendo, si volvió atrás. No es posible, no es posible. Se anda en adulterio, en fornicación, en infidelidad, robando, mintiendo y mintiendo y mintiendo. Dice que los mentirosos irán al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así dice Apocalipsis 21:8. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aquí está. Los mentirosos, las mentirosas, son hijos del diablo, así dice Juan 8:44. No hay vuelta de hoja. Entonces, los que han renunciado al Evangelio, que ya no lo sintieron dulce, que ya no lo sintieron delicioso, que ya no les confortó el alma, y cantaban y contentos y predicaban, y eran pastores y eran ancianos y eran buenos hermanos, buenas familias. Las familias se descontrolaron, los hijos, los nietos, las hijas. Es una pena, pero es la realidad, es la verdad, y la verdad hay que decirla aunque duela. Tienen Biblias, por ahí están ya empolvadas. Perdieron el discernimiento espiritual, no obtuvieron, regresaron a su vida pasada, al hombre viejo volvieron cuando aceptaron al Señor Jesucristo. Eran nuevas criaturas, porque con Cristo somos nuevas criaturas.
volvieron al mundo. Por eso, hace 2000 años el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, anunció esto, que iba a suceder. Y es lo que está sucediendo. Solo lo repito y dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor que cuando estaban antes en el mundo. Ahora como que ya más malicia, más maldad. Y la maldad ha crecido, ha aumentado. Entonces vemos, el diablo se lo llevó de nuevo al mundo. Ahí dice una partecita. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Quién los venció? Satanás. Porque entiendo que hay problemas en iglesias, pastores de la prosperidad que solo predican por dinero, buscando el dinero. Hay gente de esos, predicadores, misioneros, cantantes, expertos, predican para el dinero y unos se han autodenominado apóstoles. No hay apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice. Fue el último. Porque el requisito era ser testigo que anduvieron con Jesucristo. Andaban 12. Uno fue traidor, el tal Judas. En eso eligieron a otro. Que no, el nombre no resaltó. Entonces, Dios escogió por último al apóstol Pablo. Relato en una de las prédicas, allá como en el capítulo 8 de Hechos, del libro de Hechos, relata cómo fue que Pablo, siendo perseguidor de cristianos, fariseo de los de raíz, perseguía a los primeros cristianos, los que habían aceptado al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo lo castigó. Justo cuando iba a capturar cristianos, lo tiró del caballo, lo revolcó, se empolvó y lo dejó ciego. Y le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Cristo, a quien tú persigues. Y ahí fue donde le habló. Y desde ahí lo convirtió en apóstol. Es el último apóstol. Otros profetas. El último es Juan el Bautista. No se me engañen con esos cuentos. El apóstol, el profeta tal. Ok. Ya leímos. Qué contundente la palabra. Por eso el tema de la prédica. Haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Ahí les queda. Y están por escrito las citas bíblicas y a colores, coloreadas. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, ha habido enfriamiento, porque el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, aquí está el tema, ahí lo tienen, haciéndolas del perro que vuelve a su vómito, parte 1. Les recuerdo su canal, la Biblia, mi manual de vida. Así que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal, que inviten a sus familiares, a sus amigos, que se suscriban al canal. Ahí está mi nombre. Reciban un fuerte saludo, un estrechón de manos desde acá de Canadá. Así es que Dios me lo siga guardando, me lo siga bendiciendo y muchas bendiciones.